Dora no está, ¿cierto? Acá estoy. Sí, perdón, es que no te veo, gracias. No. Buenos días. Buenos días, le damos a todas y a todos la bienvenida a este espacio de las Cátedras Internacionales de Paz. El día de hoy vamos a discutir un tema de la mayor relevancia para la sociedad colombiana y la sociedad realmente a nivel mundial, como es el vínculo entre mujeres y paz. Ustedes saben que este hace parte de un ejercicio que se viene construyendo para discutir todos los desafíos que se afronta el proceso de construcción de paz en Colombia, que podamos tener un intercambio sobre los conflictos sociales, políticos que se viven a nivel nacional y que tienen unas expresiones concretas y desafortunadamente hoy muy dramáticas en los territorios. Esta es una iniciativa que ha venido articulando diferentes instituciones y grupos de investigación, han unido fuerzas de manera solidaria y colaborativa. Entre estas se encuentran la Red Universitaria por la Paz, Red y Paz, que articula al Grupo de Investigación y Editorial Cavilando, al Grupo HIPDAP de la Universidad San Buenaventura de Medellín, a la Fundación Universitaria Católica del Norte, a la Fundación Universitaria Claretiana, a la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. También se vincula a esta iniciativa Otras Voces en Educación, que hace parte de CLACSO, el Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina y PECAL de México, el Grupo de Estudios de Economía Digna, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia e Intal Globalist Solidarity. Bueno, como les decía, este espacio se está transmitiendo por Zoom, hay una transmisión en Facebook a través de la página de Cavilando. Como les decía al inicio, vamos a trabajar hoy el tema mujeres y paz. Para ello tenemos la fortuna de contar con 4 invitadas muy especiales, muy importantes y sobre todo muy comprometidas con la lucha feminista, con el reconocimiento y la visibilización de las desigualdades y las violencias de las que somos víctimas las mujeres y trabajando en la posibilidad de construir un escenario realmente que genere condiciones de vida digna para las mujeres en las sociedades colombianas. Bueno, tenemos el día de hoy, saludamos a Dora Cecilia Saldarriaga, ella es docente universitaria y concejala de Medellín, muy comprometida con las luchas. Entiendo que llegaste al Consejo de Medellín en una articulación de varias colectivas feministas que trabajaron para que realmente se haga visible esta problemática y sobre todo en Medellín, digamos, donde el tema de violencias sexuales ha venido cobrando un número importante de víctimas, sobre todo de chicas jóvenes. Te damos la bienvenida, Dora. Muchas gracias por participar en el espacio. Muchas gracias por la invitación. Saludos a las compañeras de panel que nos encontramos en varios lugares siempre y muchas gracias. Aquí estaremos haciendo pequeñas reflexiones. Gracias, Dora. También le damos la bienvenida a Magnolia Agudelo Velázquez. Magnolia es historiadora, es profesora universitaria y en este momento ejerce la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, ASONAMC. Buenos días, Magnolia. Muy buenos días, Carolina, y muchas gracias por la invitación y a mis compañeras de panel. Gracias, Magnolia.
Y contamos también con la participación de Ángela María Robledo. Ángela María, como ustedes saben, es representante a la Cámara, uno de los escaños que se puede, creo yo, señalar como un triunfo del proceso de paz en virtud del estatuto de la oposición. Ángela María ha sido una representante muy asidua en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Ángela. Bueno, me uno al saludo de nuestras compañeras. Muchas gracias por esta invitación a este espacio convocado en especial por distintos grupos y ámbitos de las universidades. Es un gusto compartir con Magnolia, con Dora. Creo que Francia también debe estar por conectarse, Francia Márquez, y aquí con toda la disposición como dice Dora, de poner nuestras reflexiones, nuestras alertas y también un poco lo que hemos venido haciendo en este país por la paz y por los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Ángela María. Y esperamos, como lo decía Ángela, que en unos minutos la compañera Francia Márquez, que todos conocemos también, activista ambiental y por los derechos humanos, reconocida con el Premio Medioambiental Goldman y líder social afrodescendiente, se pueda sumar también para darnos su perspectiva sobre este proceso. Bueno, y me presento también para todas y todos los que no me conocen. Mi nombre es Carolina Jiménez. Yo soy en este momento ejerzo como directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y hago parte del comité directivo de Claxo. Para mí también es un placer poder compartir con ustedes, con las compañeras, con el público que nos acompaña. Esperemos que esta hora y media de intercambio sea muy fructífera. Estoy segura que así será. Les explico un poco la metodología para las personas que nos acompañan y para nuestras ponentes. Vamos a realizar primero una ronda de intervenciones de 10 minutos para cada una de las colegas, donde ellas van a plantear los elementos más importantes que consideran se deben tener en cuenta para abordar esta discusión de mujeres y paz. Y posteriormente vamos a recoger las preguntas que ustedes van haciendo a través de la transmisión por las redes sociales de Facebook y daremos un tiempo para la respuesta. Bueno, como les decíamos hace algún momento, este es un tema de la mayor envergadura. Las mujeres han venido desde hace muchas décadas, hemos venido trabajando en procura de la construcción de paz. En efecto, en los últimos años hemos vivido una circunstancia particular y especial en el marco de lo que fueron las negociaciones en La Habana y posteriormente la firma del acuerdo y el proceso de implementación. Ustedes saben, en La Habana se tuvo la posibilidad de que un grupo importante de mujeres y de colectivas tuvieran intercambio con la mesa de negociación para hacer incidencia, y creo que fruto de esa incidencia social y política se logra algo fundamental en el acuerdo de La Habana, como es el reconocimiento del enfoque de género. Hay que decirlo que es el primer acuerdo de paz en el mundo que vincula de manera tan explícita y tan clara el enfoque de género. En virtud también de ese enfoque se crea la alta instancia especial de género, que ha venido impulsando en medio de las adversidades y en medio de las dificultades del proceso de implementación este acuerdo de paz. Hoy, desafortunadamente, hay que decirlo, asistimos a un proceso de paz donde ha habido un incumplimiento por parte del gobierno nacional frente al acordado. Desafortunadamente, no avanzamos, estamos a puertas en 20 días de cumplir 4 años de la firma del acuerdo, y el balance es desalentador en términos de los índices de garantías de seguridad, pues todos sabemos la desafortunada cifra de 237 excombatientes de FARC asesinados, familiares de ellos, así como líderes y lideresas y defensoras y defensores de derechos humanos. Hay registros de alrededor 1010, 1012 líderes en lo corrido de los últimos años en el marco de la firma del acuerdo de paz. Bueno, el balance en términos de la implementación del enfoque de género también es lamentable. El gobierno nacional no ha construido realmente una estrategia que permita significativamente adelantar acciones de paz con enfoque de género y de diversidad sexual. Entonces,
bueno, tenemos este mapa, yo no me extiendo más porque la idea es escucharlas a ustedes. Vamos a iniciar con la concejala Dora, ella tiene 10 minutos para su intervención. Nos ha manifestado también desafortunadamente una dificultad, de pronto no puede estar acompañándonos en todo el momento por algunas asignaciones en sus responsabilidades políticas que no tenía contemplada, pero sabemos que está muy comprometida con el proceso y va a hacer un esfuercito de acompañarnos en el mayor tiempo posible. Entonces, adelante, Dora, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, digamos, es un tema que nos compete muchísimo a todas las mujeres del mundo, y yo quiero aquí recordar la resolución 1325, que además este año se conmemora los 20 años de la resolución, que es la que empieza, digamos, a introyectar el tema de las mujeres en los acuerdos o procesos de paz y su relación con los temas de seguridad. Yo quiero empezar con unas cifras. A mí me gustan mucho las cifras porque hay veces se queda en el imaginario de que sí hay participación, de que sí participamos en condiciones de igualdad y de que, mejor dicho, ya estamos sobre representadas y que para qué más estamos insistiendo en el tema de mujeres, y eso no es cierto. Digamos que inclusive en el análisis que encontré de la implementación y seguimiento de la resolución 1325, en los acuerdos realizados, la 1325 es del 2000, y en los acuerdos realizados entre el 1992 y 2020 en el mundo, se determinó que la participación de las mujeres fue la siguiente: 4% eran dignatarias, 2.4 mediadoras, 3.7 testigas y 9% negociadoras. Es decir, en ese tránsito de esos 9 años en que hicieron evaluación, pues la participación de las mujeres en los procesos era bajo. Y desde la revisión de 1.168 acuerdos desarrollados en el mundo desde el 90 hasta el 2014, después de la aprobación de la resolución, un 27% de ellos hablaba de la categoría de género y un 11% incluía el término de mujeres. Pero esas cifras, además, si nosotros lo convalidamos con nuestro proceso de paz, que digamos en la avanzada tuvo esa comisión de género que articuló acciones afirmativas y perspectiva de género en los acuerdos, pues también hay que hacer la crítica posterior cuando infortunadamente perdemos el plebiscito, y en esa negociación lo primero que se negocia también es la incorporación de la diversidad sexual y la palabra LGTBI dentro de los acuerdos. O sea, lo primero que se elimina en lo que queda en el acuerdo final, esa primera negociación, fue con todo el tema de la perspectiva de género. Entonces eso igual nos lleva a pensar, porque además, si ustedes recuerdan, yo hacía parte del Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y en ese momento le hicimos un seguimiento de análisis de discurso a quienes se oponían a los acuerdos, y había un grueso de credos religiosos con videos en YouTube que pudimos hacer seguimiento, que planteaban inclusive que la perspectiva de género iba a volver gay a todo el país. Entonces, que era necesario sacar esos elementos porque ellos tergiversaron todo el tema de la perspectiva de género con la ideología de género, y pues finalmente se negocia retirar parte de la perspectiva de género en esa avanzada, digamos, antiderechos de ideología de género. Y eso es importante porque nos permite plantear entonces esa figura de las mujeres, tanto en los procesos de paz, porque les quiero dar este dato que me pareció muy interesante en términos de la sostenibilidad en los procesos de paz, y se encuentra que después de la resolución, cuando había participación de mujeres, solo un acuerdo de paz no se dio, y de los que no había participación de mujeres, 6 negociaciones no se dieron. Entonces, eso implica la importancia de las mujeres, tanto en los procesos de negociación, pero además en su implementación. Si bien es cierto, existen varias incorporaciones y acciones afirmativas para la participación de las mujeres, ya me voy a detener particularmente en la que me atañe, pues porque hago parte de un movimiento político de mujeres que llegamos al Consejo de Medellín bajo, digamos, esa agenda feminista. Es que la participación de las mujeres en todos estos procesos sigue siendo reducida e invisibilizada.
Y lo digo invisibilizada porque finalmente, aunque están en todos los procesos sociales, están en todas las organizaciones de representación de víctimas porque son las víctimas sobrevivientes, pero finalmente la toma de decisiones no está en cabeza de las mujeres. Y cuando no está en cabeza de las mujeres la toma de decisiones, pues parece de poca monta lo que se plantea para las mujeres. Hay una experiencia muy bonita en Timor del Este en el proceso de implementación de esos acuerdos, que había una acción afirmativa que a mí me llamó mucho la atención para las mujeres. Las mujeres en su proceso, digamos, de reparación y en procesos de representación en todo el entramado de víctimas, por lo general piden unas acciones para las otras personas y se olvidan de sí mismas. Y una de las acciones afirmativas que tomó Timor del Este es que cuando llegaban a hacer el proceso para solicitar reparación para sus hijos, para la familia, para la comunidad, tenían obligatoriamente que solicitar una medida para ellas. Y una vez tomaran esa medida para ellas, se incorporaba todo el proceso de reparación. Y eso me parece muy interesante porque, digamos, una perspectiva de género implicaría darle un protagonismo a las mujeres desde todo aquello que implica una cotidianidad, que es lo que nos llega a los espacios de poder. Y ahí ya llegaría en otra reflexión, que es el tema, por ejemplo, de la violencia sexual al interior del conflicto armado, el tema de las violencias cotidianas o violencia intrafamiliar y todo lo que tiene que ver también con las cargas de cuidado. Eso, digamos, no ha sido un tema de agenda principal, y si lo ponemos además en temas de pandemia, pues se exacerban todo este tipo de violencias, pero no ha sido una agenda principal del Estado. Bien lo planteaba la profesora Carolina, pues este gobierno no se ha comprometido con la implementación de los acuerdos, entonces empezando por ahí, pues ya tenemos una fragmentación, además del discurso de satanización en lo que se convierte o se convirtió también el proceso de paz, que genera unos efectos directos para estos análisis. Entonces, cuando las mujeres no hacemos parte en estos procesos, que además somos el 52% de la población, es decir, no estamos hablando de una minoría poblacional, estamos hablando de una minoría en términos de garantía de derechos, pues nuestras agendas no aparecen ahí. ¿Y por qué es importante que nuestras agendas estén? Porque nuestras agendas van a permitir que podamos tener una participación igualitaria. Me explico. Si hay un proceso de participación con perspectiva de género, donde queremos que existan más mujeres, primero, obvio, hay que poner un tema paritario en los lugares de decisión, pero además garantizarle a las mujeres, por ejemplo, unas condiciones mínimas de cuidado, si en su responsabilidad está el cuidado de niños y niñas, o en la ruralidad de animales o de sembrados. Todo eso implicaría una perspectiva de género. Yo necesitaría, digamos, como mujer, si tengo además pues esa carga que hay veces parece predeterminada en términos de cuidado para nosotras, pues mi participación política no va a tener las mismas garantías si sigo con la misma carga de cuidado. Entonces ahí es necesaria una implementación de acciones de cuidado que permitan liberar tiempo efectivo de las mujeres para la participación. Y otro gran bloque sería el tema de las violencias, tanto el tema de la violencia intrafamiliar, pero también la violencia política a la que son sometidas las mujeres que participamos en estos espacios. Y violencia política que va con la violencia machista extrema, que es el feminicidio, pero también otras que son un tanto más sutiles, que no son sutiles, que es la invisibilización de las propuestas, el no tener en cuenta las posiciones y la instalación o replicación de imaginarios instalados en esta sociedad de que no estamos, digamos, formadas para participar en lo público. Entonces, yo considero que a veces se vuelve cliché el decir, pero mire, es que aquí hay mujeres, o sea, ¿ustedes qué cantaleta están echando? Pues hay mujeres en los espacios, el hecho también de que
hayan mujeres en espacios no significa que tengan perspectiva de género y busquen cambiar estructuralmente las condiciones culturales que han construido en estos cuerpos de mujeres. Eso no necesariamente aplica, pero que en su gran mayoría, cuando sí existe esa participación, se generan unos tejidos diferenciales que nos permiten avanzar en esa construcción de paz. Y creo que el aporte que hemos hecho las mujeres, lo digo, por ejemplo, en temas de cuidado del 20% del Producto Interno Bruto del país, pero además en todas estas conciliaciones de poder avanzar en reducción de brechas sociales. Voy a terminar con un análisis también muy importante con las mujeres reincorporadas en el proceso de paz. Que ahí también hay que tener un foco de perspectiva. Cuando las mujeres que hacían parte de las FARC, por ejemplo, estaban en la situación de guerra, pues habían unas condiciones medianamente igualitarias, no sé, no creo que por temas de perspectiva de género, pero sí en condiciones de las labores que tocaban en la guerra, pero una vez se reincorpora, las coopta este sistema cultural y patriarcal y las mete a las labores de cuidado, que digamos ahí hay una discusión muy importante, si yo decido hacerlo no tengo problema, pero cuando no hay un equilibrio en esas labores de cuidado, pues también se reduce la participación política de estas mujeres que estuvieron en la guerra. Entonces creo que ahí hay muchos matices para conversar, pero siempre resaltando, uno es que necesitamos una paridad, de que hayan más mujeres en la política, porque si no las agendas de nosotras no van a aparecer, y eso es así de literal. No sé si la masculinidad hegemónica no entiende esas cotidianidades o hay veces se siente atacado con con que nosotras estemos disputando cada vez más esas relaciones inequitativas de poder. Entonces, si nosotras no estamos en lo político, si nosotras no participamos, pues nuestras agendas siempre serán las segundas. Y ya se iba a cerrar, Carolina, porque ya voy terminando esta reflexión, es que una de las diferencias que me decían, ¿para qué un movimiento político de mujeres? O sea, ¿para qué les ocurrió a ustedes eso? Entonces yo ya desde la práctica les digo, mire, me parece una maravilla, porque yo no tengo que discutir al interior de mi movimiento la agenda de las mujeres, porque en algunos otros movimientos o partidos, la agenda de las mujeres es un pedacito de la agenda general, pero no es la principal. Yo no tengo ese problema. Nuestra agenda no es accesoria, sino que nuestra agenda principal es la de mujeres, y eso ha implicado poner en debate público nuestras, digamos, condiciones diferenciales para habitar estas ciudades. Muchas gracias, Carolina y compañeras. Gracias a ti, Dora, por tu presentación. Yo creo que Dora nos ha dejado, entre otras, 3 ideas muy importantes que me parece necesario resaltar para que las vayamos elaborando ahorita en colectivo también. Un asunto fundamental sobre la subrepresentación política, elemento que creo que fue reconocido en el acuerdo de paz, de ahí que en el numeral 2.3 del acuerdo final se establezca una serie de medidas de promoción que permitan realmente ampliar o mejor cerrar la brecha de la participación política de las mujeres. Ahí de pronto la senadora representante Ángela nos podrá ayudar a propósito de la propuesta de lista cremallera en reforma política para realmente cerrar la brecha. Un segundo asunto vinculado con las cargas del cuidado y sobre todo el aporte en la economía del cuidado, una contabilidad que no se ha querido realizar y reconocer por las implicaciones que tiene también en términos de la organización social capitalista y de la responsabilidad que tiene la clase económica en reconocer ese trabajo no remunerado que se hace las mujeres, y finalmente las diversas formas de violencias políticas, sexuales y demás que se ejercen sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras acciones. Bueno, muchas gracias, Dora. Le vamos a dar la palabra a continuación a Magnolia para que nos comparta su lectura. Adelante, Magnolia. Bueno, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, con la importante intervención de la concejala Dora Saldarriaga, que pone ese contexto internacional y nacional, en este espacio tan importante que ustedes han convocado, tan pertinente para hoy,
Es muy importante plantear cómo el tema de mujeres y paz ha sido una constante histórica para los movimientos de mujeres y los movimientos en el mundo, desde toda esa apuesta por parar la carrera armamentista, el militarismo y participar en los procesos de paz, incluso mucho antes de la 1325, desde las guerras mundiales, etcétera, planteando la lucha por los derechos de las mujeres y por la paz mundial. En Colombia, en todo este proceso de intentos de negociaciones de paz en los 80, en los 90, también tuvimos la posibilidad de esa participación de las mujeres, del movimiento de mujeres en contra de la guerra, en contra del militarismo, en contra del genocidio que se cometió y se sigue cometiendo con la Unión Patriótica y ahora con Firmantes de Paz. Pero me parece a mí muy importante resaltar en todo este proceso que ha tenido procesos de continuidad y discontinuidad, resaltar la última etapa, como lo plantea nuestra moderadora Carolina, centrarlo un poco en la etapa actual que estamos viviendo del acuerdo de paz firmado en 2016, el 24 de noviembre. Y es bien importante por lo que significa el acuerdo, a pesar, tristemente, con lo que ocurrió y sigue ocurriendo, lo que tiene que ver con el plebiscito y lo que tiene que ver con esta mirada negacionista del gobierno que desde su etapa de campaña se planteó como bandera principal hacer trizas el acuerdo y de hecho está haciendo trizas la vida de los firmantes de paz, de las firmantes de paz, de líderes y lideresas. Pero me parece importante, sobre todo porque esa participación de las mujeres en la lucha por la paz ha tenido que ver con esa necesaria, esa urgencia, esa participación política de las mujeres, como el derecho a la paz, que es un derecho constitucional, se ha convertido en esa posibilidad de, para que las mujeres accedan a la política y potencien sus liderazgos políticos. Por eso, en este último proceso que se firmó ya en La Habana y que venía desde Uribe Meta, que venía en Tlaxcala, en México, en los diálogos de Caracas y luego incluso en el Caguán y que desemboca en la agenda de La Habana. Ahí las mujeres tuvimos la gran posibilidad desde que se sentaron a la mesa de convocarnos en un movimiento de mujeres por la paz que le dio, que retomó o que continuó esas banderas de las mujeres y el movimiento de Mujeres por la Paz y empezamos entonces a presionar y a levantar la iniciativa, que no se levanten de la mesa hasta tanto no hagan un acuerdo o no firmen el acuerdo y también, como lo planteaba la concejala Dora, la necesidad de la presencia de las mujeres en la mesa de negociaciones y la necesidad de incorporar la necesidad de los derechos, la participación de las mujeres en el acuerdo de paz. Por eso, desde ahí comienza todo un proceso que tiene que ver con una iniciativa de encuentro de mujeres por la paz y la dignidad a nivel internacional, con mujeres, más de 2.000 mujeres en el Caquetá. Posteriormente, eso fue en el 2013, y ese año fue muy importante, muy decisivo para esta participación y protagonismo. Ese año hicimos esa gran movilización en Bogotá, una movilización nacional. También se hace el encuentro de cumbre de mujeres y paz y se organiza toda la participación de las mujeres en cada uno de los debates del acuerdo. De los 5 acuerdos, en cada uno participamos planteando, proponiendo cuál sería ese enfoque por parte de las mujeres y por eso es muy importante resaltar el hecho que gracias a ese movimiento de mujeres y a pesar de esa pugna, de esa lucha tan profunda que se dio con los sectores de ultraderecha que despojan el acuerdo de La Habana, el acuerdo inicial, de un contenido mucho más amplio y que luego pues con el plebiscito se ajusta.
Pero a pesar de todas estas circunstancias, se logra primero que las mujeres participen en la mesa de negociaciones, tanto del gobierno como por parte de la insurgencia, mujeres de la insurgencia, y también gracias a esa gran presión de las mujeres, se garantiza que en el punto 6.1 del acuerdo se contemple lo que tiene que ver con el componente de seguimiento internacional a la implementación del enfoque de género junto con la instancia especial de mujeres que ha venido jugando un papel extraordinario a pesar del negacionismo del gobierno. En esa componente internacional de seguimiento a la implementación del enfoque de género, único en cualquier tipo de antecedentes de acuerdos de paz en el mundo, como lo planteaba la concejala, está la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que ha venido cumpliendo un papel muy importante en los territorios y en este componente, el gobierno de Suecia, la ONU y el Instituto Kroc, que hace todo el proceso metodológico. Y el logro tan importante de la instancia especial de mujeres, que está compuesto por organizaciones de mujeres de la sociedad civil, tanto a nivel de las regiones como a nivel de mujeres víctimas, como a nivel de mujeres afro, indígenas, mujeres representando a organizaciones nacionales de mujeres y a organizaciones de mujeres LGTB. Por eso entonces, este proceso, pienso yo que como el acuerdo de paz es una apuesta que es a 15, bueno, hay quienes plantean que como va la implementación de lenta, puede alargarse hasta los 20 años, es tomarlo como una gran posibilidad de avanzar en la democratización. Sabemos que este negacionismo y todas estas políticas que tratan de impedir esa transición democrática van a oponerse y van a estar ahí oponiéndose, pero pienso yo que el acuerdo de paz y la lucha por la solución política con otros sectores por la paz completa son los temas más centrales de la política hoy en Colombia y son los temas que nos han permitido, por ejemplo, crear un nuevo ambiente para esas movilizaciones que hubo, tanto presionando el acuerdo como posteriormente cuando se firma el acuerdo, estas movilizaciones de estudiantes, de indígenas, campesinos, el movimiento sindical, el movimiento de mujeres, el mismo ambiente de las elecciones, poder garantizar por primera vez en la historia más de 8 millones de votos por un gobierno alternativo, por Petro y Ángela María, que estuvieron como candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. Esos son logros históricos, incluso esa gran participación en el referéndum que se dio contra la corrupción. O sea, todo eso hace parte de un nuevo momento político. Sabemos que estos sectores de las clases dominantes colombianas tan retardatarios siempre van a haber una amenaza, sobre todo porque los puntos del acuerdo están tocando temas estructurales del país, temas, deudas históricas como el punto de desarrollo rural integral y como el punto de participación política, el punto de reincorporación, el punto de cultivos ilícitos, el punto de víctimas. O sea, cada uno de los puntos se constituye en una gran posibilidad de avanzar, pero también en una gran amenaza para los sectores oligárquicos y las élites del país que se niegan a abrir estos espacios. Entonces, yo pienso que hoy este acuerdo, la lucha central de ese movimiento histórico de las mujeres por la paz y con el conjunto de la sociedad colombiana, tiene que ver con la defensa por la implementación del acuerdo de paz con enfoque de género. Se han planteado estas prioridades: aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres, poner fin a la violencia contra las mujeres, implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad. Ya mencionábamos los 20 años de
de la 1325, que también han contribuido el movimiento de mujeres en Colombia a difundirlo, a apropiarlo con la misma participación que se está haciendo, mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo. Y pienso yo que entonces uno de los temas hoy centrales para parar esta guerra es exigir en primera medida el cumplimiento, la defensa del acuerdo y la defensa de las disposiciones que están en el acuerdo. Es bien importante señalar que de las 578 disposiciones del acuerdo, tenemos 130 disposiciones con enfoque de género, a las que le hace seguimiento el componente internacional, y la instancia, bueno, el gobierno aceptó solamente 51 indicadores, que es a los que la instancia especial de mujeres le hace el seguimiento. Hay que decir que ha sido con las uñas que es necesario saltar ese papel tan importante de esa instancia de mujeres que, a pesar de las condiciones de no tener presupuestos, de tener negativas permanentemente, han logrado avanzar en el relacionamiento, en el encuentro con las mujeres en el territorio, junto con lo que está haciendo la Federación Democrática Internacional de Mujeres y el componente internacional. Si vamos a mirar en una radiografía del acuerdo, pues vemos que el cumplimiento es muy mínimo, es muy mínimo. Hoy, por ejemplo, para lo que tiene que ver con los indicadores de mujeres, no se llega ni siquiera al 8%, y en general no se llega ni siquiera al 26%, pero se está haciendo con paso tortuga. La gran meta está hoy en cómo hacer para hacer que el conjunto de la sociedad colombiana asuma que esto hace parte de un proceso democratizador, que es necesario como un instrumento movilizador, pero además que podemos convocar a la comunidad internacional también a ese compromiso, como se ha venido haciendo, porque, a diferencia de los anteriores acuerdos en Colombia, este tiene una participación a nivel internacional. Los gobiernos que estuvieron al frente, como fueron Noruega y Cuba, y los otros países que estuvieron como Venezuela, Uruguay, etcétera. Entonces, ese es otro elemento central. En conclusión, tenemos todo un mundo por ganar. Las mujeres hemos sido creativas, hemos aportado a todo este proceso, y vamos a seguirlo haciendo con el conjunto de la sociedad colombiana para por fin avanzar en un gobierno democrático que le abra la posibilidad a la paz y a la participación de las mujeres y a la no violencia contra las mujeres. Yo dejaría entonces por ahí. Muchas gracias, Magnola, por tu intervención. Queremos aprovechar para saludar a todas las amigas y amigos que nos están siguiendo de los diferentes territorios colombianos. En este momento nos reportan que hay conectadas personas de Envigado, Río Negro, Medellín, Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquia, también de Guadalupe en el Huila, de Puerto Caicedo en Putumayo, de Acacías Meta, y de Bélgica y Tucumán en Argentina, lo cual nos place, y los saludamos y las saludamos amorosamente, y nos da mucha alegría que nos acompañen el día de hoy. Bueno, solo para destacar muy rápidamente, creo que Magnolia nos ha hecho una propuesta o un recorrido interesante sobre lo que ha sido la participación de las mujeres en todo este proceso de negociación del paz y del acuerdo final. Ha hecho un recorrido un poco por las disposiciones que finalmente se aprobaron, y valorando especialmente el trabajo que ha hecho la alta instancia. También nos ha planteado algunos porcentajes de cumplimiento que creo en todo caso
Magnolia, no dan cuenta realmente incluso de la magnitud del problema. Hay instancias que han hecho seguimientos, que han intentado cuantificar lo que ha sido el proceso de implementación, y en esa cuantificación no nos ha permitido entender realmente lo dramático que se vive. Tenemos que valorar, digamos, a veces las disposiciones contabilizadas en términos de porcentajes no nos permiten ver que realmente no hay un enfoque de género construido desde el gobierno nacional. Realmente no hay un enfoque que permita hacer un seguimiento de qué tanto lo poco que se avanza contribuye a transformar las condiciones de vida de las mujeres, y desafortunadamente se ha quedado en un conteo de cuántos hombres y cuántas mujeres han participado, y en efecto creo que estos espacios ayudan a ir rompiendo y proponiendo unas miradas mucho más complejas y mucho más integrales. Bueno, le agradecemos la participación a Magnolia y le damos a continuación la palabra a Ángela María Robledo para que nos comparta también toda su reflexión sobre este tema. Muchas gracias y bienvenida, Ángela. Bueno, Carolina, muchas gracias y un saludo también a quienes se conectan de tantos lugares de Colombia y del mundo. Estas plataformas en tiempos de pandemia tienen esa enorme paradoja, ¿no? No nos podemos encontrar materialmente, pero pues nos comunicamos a través de esta pantalla y es una manera de estar juntos y juntas. Entonces, un saludo para ellas. Yo cuando ayer pensaba y repasaba un poco lo que significan las mujeres y la paz en Colombia, recordaba esta frase de la película de Dogma, de una de las películas de Dogma de Bailarina en la Oscuridad, esta mamá que va a ser ahorcada por alguna circunstancia, pues no contaré la película, es hermosa, y ella dice, son las mujeres las que llevan los ideales hasta sus últimas consecuencias. Creo que esa es como la reserva ética que han tenido las guerras en el mundo, las mujeres, las primeras víctimas, ellas, sus hijos, sus esposos que van a la guerra, muchas veces a la fiesta de la guerra, no son ellas las que sostienen la vida durante la guerra y las que se convierten en la reserva ética y estética para la paz. Este es un país de guerra de guerras, ¿no? Yo tengo un texto que se llama subjetividad, Desanclar las subjetividades de la guerra y transitar hacia las subjetividades de la paz. Y en ese texto yo recuerdo que este es un país de una guerra que parecería perpetua, ¿sí? Una guerra del siglo XIX al siglo XX, como lo decía Magnolia, la guerra de los 1000 días, una guerra bipartidista que produjo una de las principales mortandades del siglo XIX y la transición al siglo XX, y luego del siglo XX al siglo XXI, como lo llama el profesor Gonzalo Sánchez, una guerra de guerras, ¿sí? En los 50, la guerra bipartidista de nuevo, y en los 80, la guerra de guerras, con actores de distintas guerrillas, del paramilitarismo que empieza a ser la contrainsurgencia y de, por supuesto, un número muy alto comprometido de gobernantes, de presidentes y de fuerzas armadas vinculadas a una guerra sucia, a una guerra que es una máquina de victimización que en Colombia, desde los 80, según la UARIF, y ahí debe haber una enorme subregistro, tenemos 9 millones de víctimas, de los cuales el 70 al 75% son mujeres, son jóvenes, son adolescentes y son niñas y niñas. Esa es entonces como el escenario de lo que tenemos, acuerdos de paz con el Quintín Lame, parcialmente con el ELN, parcialmente con el EPL, con el M-19, dentro del marco de procesos de paz que podían negociarse en el marco de grandes amnistías, quedando poco enterrada la verdad, la justicia, la memoria, los caminos hacia la reconciliación, ahondándose, creo yo, este mundo de las emociones, del odio, de la venganza, de la rabia humillada, de la que habla Bauman, y por supuesto así se llega a este proceso de negociación con las FARC después de cerca de 60 años de guerra y de muchos intentos por encontrar salidas negociadas. Y por eso nos sumamos. Yo creo que como dicen Dora, Magnolia y tantas mujeres, nos sumamos porque entendimos que una paz negociada es una paz imperfecta, pero una paz con memorias más democráticas, con verdades más polifónicas
con condiciones para reparar de alguna manera las víctimas en Colombia y, por supuesto, con unos procesos normativos que le dieran garantías a esta paz estable y duradera, como se llamó la paz que se firmó con las FARC, pero que a la hora de la verdad, como tocaba causas objetivas de la guerra, era más un acuerdo con la sociedad, que faltó pedagogía, que faltó entender que eso no era un asunto de élites guerrilleras y de élites de gobierno, que era un asunto, como dicen Magnolia y Dora, y tantas personas que están escribiendo hoy en día sobre esto, de la sociedad, de la ciudadanía. Eso no se logró y eso, por supuesto, fue quizá lo que ocurrió en ese plebiscito que perdimos por 40.000 datos, por 40.000 cifras. Bueno, y en ese proceso, como bien nos lo recordaba Magnolia, las mujeres fuimos decisivas, no solo por este marco internacional del acuerdo del Acuerdo de Naciones Unidas, que fue un marco interesante, pero lograr que se creara esa mesa de género en la mesa bilateral de La Habana fue un ejercicio de la cumbre de paz de las mujeres. Eso no lo podemos desconocer, fueron las voces de estas asambleas gigantescas que se hicieron en muchos lugares de Colombia y que convergían finalmente en Bogotá, 3, lo recuerdo, donde a regañadientes el gobierno abrió esa mesa y los negociadores de las FARC abrieron ese espacio y entonces se puede empezar a mirar con lupa, con perspectiva de género, los efectos diferenciales de la guerra para las mujeres y los hombres en este país. Esa violencia y esa guerra que ha sido desproporcionada, naturalizada, como lo han dicho tantas sentencias de la Corte Constitucional. Y empieza esta tarea, y empieza este ejercicio, y se crean, como dice Magnolia, estos indicadores en 5 de los 6 puntos del acuerdo, quizá donde hay una mayor presencia de esa perspectiva de géneros en el punto 1 del desarrollo rural integral, porque se hizo evidente lo que significaba para las mujeres de la Colombia profunda la guerra, ¿sí? En términos de no acceso a la tierra, de salud, de educación, de carga de cuidado, como decía Dora. Hoy la encuesta de uso del tiempo nos dice que las mujeres del sector rural trabajan el doble en ese tema de cuidado no remunerado que los hombres, a diferencia de ciudades como Bogotá o Medellín. Entonces, ahí, en ese desarrollo rural integral, que es una deuda enorme, que este gobierno no ha querido tocarlo, hay una presencia muy significativa de los indicadores de la perspectiva de género, y lo está también parcialmente en el segundo punto, participación política, que por falta de pedagogía no se entendió que ese punto tenía que ver con apertura democrática, con ir más allá de lo que ocurrió con el Frente Nacional cuando se pactó esa pacificación de Colombia y acciones afirmativas contundentes para que las mujeres pudiésemos llegar no solo en número al Congreso de la República o a los consejos o a las asambleas o a las gobernaciones, no solo en número, sino con agenda de mujeres. Ahí también está, y en el punto 5, por supuesto, en el punto 4 de los PENIS, de sustitución y atención el consumo de drogas de manera más desde la salud que desde la represión, en esas 99.200 familias que firmaron en la erradicación voluntaria, está también claramente la perspectiva de género en términos de que muchas veces las cultivadoras son las mujeres en el primer eslabón del tema de la coca o de la marihuana, pero por supuesto el problema no está allí, sino en los grandes comercializadores de la coca y de la marihuana. Ahí también hay presencia. En el quinto punto, en el punto de lo que tiene que ver con la atención integral a las víctimas, que fue quizá el sello más importante y que en medio de esta dificultad de un acuerdo que se nos va entre las manos, ese quinto punto con el sistema de verdad, justicia y reparación ha ido quedando protegido y ahí las mujeres han jugado un rol fundamental. Hay avances en lo normativo, yo diría, en lo que quedó en el sistema de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición, de las distintas instancias de implementación, como dice Magnolia, como dice Dora, como está en el informe del CINEP y la CERAC recientemente, de la instancia
de seguimiento de género, de este grupo GEPAS que también le hace seguimiento. Hay una alerta enorme porque la perspectiva de género prácticamente ha desaparecido en esta frágil implementación. Y en la peregrinación de la semana pasada escuché a una mujer, creo que del Tolima, que dice: este tema que aprendimos y que teníamos enorme expectativa de acciones afirmativas sobre nuestras vidas para protegernos, no está siendo realidad. Eso está borrado en los territorios y en los espacios territoriales de reconciliación y convivencia. Recordemos que allí solamente hay cerca de 3.000 excombatientes, hombres y mujeres. Los demás han salido en una enorme diáspora por los asesinatos, por las amenazas y porque no ha habido una implementación integral de los acuerdos, y el tema de género está bastante perdido. Hay una normatividad, recordaba, uno de los principales delitos de la guerra es el control sobre el cuerpo de las mujeres, violaciones, fertilizaciones forzadas, abortos forzados, acoso sexual, confinamientos, control sobre la vida social. La ley 1719 que trabajamos con Iván Cepeda, que es una pieza maravillosa, tiene un 98% de impunidad en la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que delitos sexuales pasaron a la JEP. Ahí están muchas organizaciones de víctimas de mujeres que están atentas, esperando a que se abra el 6º macrocaso de violencia sexual, donde no solo las FARC fueron victimarios, los paramilitares e integrantes de las fuerzas militares. Y digamos, creo que ese es un poco el panorama de lo que hay, la normatividad, las amenazas constantes sobre la JEP, que están todo el tiempo allí. Ya para terminar, Carolina, un poco la perspectiva de desde dónde estamos trabajando, y creo que hay que pararnos. Esta es una guerra, un tránsito que pasa por la normatividad, por los acuerdos entre los guerreros. O sea, la guerra se pacta, su fin entre los guerreros. Es la construcción de paz la que tiene que hacerse desde la sociedad, las universidades, los movimientos sociales, la ciudadanía en general. Y pasa, como lo dice Dalai Lama, es una paz profunda que pasa por nuestras subjetividades y que pasa por nuestro corazón. Acá se viene, como dice Alejandro Castillejo, una paz a pequeña escala, micropases en los territorios, con actores diferentes, con la confluencia muy significativa de la sociedad civil y con un trabajar el mundo de las emociones para poder elaborar duelos, para poder hacer catarsis sobre tanto dolor y para políticamente reconfigurar este país. Una tarea enorme para el 2022 de renovación del Congreso de la República, de una opción política distinta y de un seguir alentando a la movilización social que, indignada, ha salido después de tanta represión desde el año pasado a pedir proteger un bien fundamental, el bien de la vida en Colombia, y el bien y la paz de las mujeres, porque la guerra es una máquina de victimización que a las mujeres nos arrebata muchos derechos, pero somos paradójicamente quienes, diría yo, estamos sosteniendo la paz frágil, la paz esquiva en este país. Muchas gracias, Ángela María, por tu intervención. Ángela, sigue, digamos, en la perspectiva que hemos venido discutiendo, agregando elementos centrales para nuestro intercambio. Quisiera solo destacar 3 de los varios temas que señaló Ángela María. Uno, que quizá ordenó el grueso de su exposición, esa guerra estructurando, digamos, y ordenando la sociedad en Colombia, y particularmente con unos impactos sensibles y muy dramáticos sobre la vida de las mujeres. Un segundo elemento vinculado a todas las posibilidades que ofrece el acuerdo final de paz, particularmente las posibilidades normativas. Yo comparto con Ángela la necesidad de que
recuperemos aún más la importancia del punto 2. En efecto, los otros componentes, la verdad es central, la democratización del acceso a tierras, pero la posibilidad realmente de construir una sociedad justa y democrática pasa por generar garantías de apertura democrática, por generar garantías de romper la subrepresentación política, y en eso creemos que el punto 2, que quizá es el que menos avances tiene desafortunadamente en la implementación, es un punto sobre el cual se soporta realmente un proceso de construcción de paz. Y un tercer elemento que señalaba Ángela, que me parece importante y que puede generar un espacio incluso de discusión sobre si esa paz se firma entre guerreros. Sin embargo, creo, Ángela, que es importante destacar en todo caso, por lo mismo que ustedes han señalado acá, esa participación tan importante que tuvo la sociedad civil en La Habana, en la mesa de conversaciones, unos guerreros que no pudieron dejarse de espaldas a la sociedad porque la sociedad reclamó incluso su participación, pero incluso podríamos decir que esa movilización social tan importante de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre en el 2011, 2012, fue un antecedente de la movilización popular muy importante para lo que se vio en La Habana. De ahí que necesitemos asumir como sociedad colombiana que este acuerdo es de todos y no es solo entre el Estado y las FARC. Me parece que es importante que sigamos haciendo esa pedagogía. Bueno, ahora para cerrar nuestra primera ronda de intervenciones, le damos la palabra a Francia Márquez. Francia, te agradecemos tu participación en este espacio. Cuentas con 10 minutos para compartirnos tus lecturas. Francia, ¿estás ahí? Yo te veo conectada, pero no... Educativa. Y así Francia. Hola, sí, estoy aquí. Perdón, es que si puedes, ya tienes a continuación la palabra, por favor. Sí, un momento. Hola, un saludo ancestral a todas. Ángela María, Magnolia, a todas, a todos. Carolina, gracias por la invitación a este importante diálogo sobre paz, mujeres. Dame un segundo que yo estaba en otra, en otra conferencia. Voy a quitar el volumen a esto. si no se empodera, si no ama el territorio, si no ponemos en el centro la vida humana, en el sentido de que antes de hablar, o sea, es el desarrollo humano que esto el que tenemos que priorizar, y además un pensar humano desde como decía Moema, enraizado en su territorio, sintiéndose parte del sistema al que pertenece. Tenemos que dejar de hablar de cuestiones de la naturaleza, sino de sistemas socioambientales, y de entender que... Listo, qué pena. No, tranquila, adelante. Estaba en otro evento hablando de territorio, medio ambiente. Bueno, yo creo que lo primero que yo pensé cuando plantearon el tema de mujeres y paz, lo primero que me llevó a pensar fue que pues la paz también se ha vuelto un discurso, ¿no? Y todo el mundo habla de paz, y la paz, y la paz, y la paz, y la paz, pero en la práctica seguimos viviendo la violencia, seguimos viviendo la guerra, seguimos perdiendo a seres humanos, ¿sí? La guerra nos sigue atravesando todos los días, nos sigue violentando. Y está bien hablar de la paz y seguir dialogando sobre la necesidad de vivir en paz, pero como esto no termina siendo solo un concepto de gastado que ya la gente ni quiere escuchar, ¿sí? ¿Cómo lo volvemos a acción? ¿Sí? ¿Cómo logramos transformar la política de la muerte en favor de una política para la vida que realmente garantice por lo menos detener la violencia? Todos los días hablamos de paz, sin embargo, todos los días en este país se ponen muertos. Líderes sociales, jóvenes asesinados, ¿sí? Y cuando pienso en eso, pues pienso en las mujeres con las que yo he caminado y he luchado por muchos años por cuidar nuestro territorio como un espacio de vida, ¿sí? Por cuidar nuestros cuerpos como parte de ese territorio, por seguir cuidando el territorio como ese útero mayor que da vida, ¿sí?
Y pienso en las mujeres racializadas, pienso en las mujeres empobrecidas, pienso en las mujeres violentadas, que todos los días en este país les toca levantarse casi que gateando y pararse y seguir caminando. ¿Sí? Y también pienso en las mujeres que todos los días, mientras se van a trabajar en casas de familia, mientras se van al rebusque para sostener a sus hijos, mientras se van a la finca a trabajar en la agricultura, la violencia y la guerra les arrebata a sus hijos, se los explota, como las masacres están explotando a varios hijos de mujeres que hoy sienten que las han asesinado junto a sus hijos. Esas mujeres que están diciendo, me están matando, me mataron, igual como mataron a mis 2 hijos, igual como mataron a mi único hijo, igual como mataron lo único que tenía, ¿sí? Entonces pienso en esas mujeres, ¿sí? Pienso en las mujeres que todos los días la política de la muerte usa también para fortalecer su sistema. Entonces, cuando hay que ganarse a las mujeres, hablamos de los derechos de las mujeres, hablamos de mujeres por aquí, por allá, pero en la práctica, ¿qué hacemos para dignificar la vida de las mujeres en los territorios? Para dignificar la vida de las mujeres que viven en esas dos, o en un lado de esa ciudad que no hace parte de las ciudades, en las urbes, ¿sí? En esos lados donde hay una barrera que define la ciudad del progreso y que define la ciudad marginal. ¿Sí? ¿Qué hacemos todos los días para que la política de la muerte no siga envenenando el cuerpo de los niños y niñas? Porque se prioriza el modelo económico de desarrollo que tiene como eje fundamental el extractivismo, mientras mujeres y niñas en territorios están sus cuerpos envenenados con mercurio y cianuro. ¿Sí? ¿Qué hacemos para resolver situaciones como en esta ciudad, donde hay miles de hectáreas de tierra producidas en cañas de azúcar, mientras las mujeres del oriente de Cali siguen teniendo trapos rojos en señal de que están aguantando hambre junto a sus hijos? ¿Sí? Entonces, si hablamos de paz, para mí implica, más allá del acuerdo que se firmó y que es necesario ese acuerdo firmado como parte de silenciar los fusiles y avanzar hacia una paz estable, duradera, con justicia, pero yo creo que la paz atraviesa y pasa por resolver también las situaciones de la cotidianidad de la vida de lo que viven las mujeres en este país. La mayoría de las mujeres en este país viven en condiciones de miseria, en condiciones de empobrecimiento, racializadas y explotadas. ¿Sí? Y son mujeres que, madres, cabezas de familia, la mayoría, que todos los días les toca levantarse de sus casas a resolver, ¿sí? Porque no tienen opción de quedarse en casa, ¿sí? Porque el quédate en casa para ellas no aplica, porque no tienen los privilegios para quedarse en la casa, porque si se quedan en su casa, sus hijos se mueren de hambre, ¿sí? Y esas son mujeres a las que hoy, en el marco de la pandemia, el cuidado se ha colocado sobre sus hombros. Son esas mujeres a quien hoy, si bien ya antes venían asumiendo el ejercicio del cuidado de sus familias, hoy mucho más, ¿sí? Y eso, ¿quién asume la responsabilidad de eso? ¿Sí? La responsabilidad del ejercicio de la crianza de la familia individual, de la familia particular, pero también de la familia extensa, ¿sí? Porque contribuimos con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestros saberes, a edificar esta sociedad colombiana, que sin nosotras seguramente estaría peor. Entonces yo creo que para mí no es solamente la discusión sobre el cumplimiento del acuerdo. Para mí es que hoy hay mujeres muriendo en territorio. Es que hoy hay mujeres que están desterrando de territorio, desplazándoles forzosamente. Es que hoy hay mujeres que sus hijos están muriendo porque lo están asesinando. Es que hay mujeres que están siendo asesinadas por su condición de ser mujer. ¿Sí?
Entonces no podemos pensarnos el avance de la paz sin pensar en cómo detener el feminicidio, ¿sí? Que todos los días le cobra vida a mujeres en este país, sin detener las violencias que todos los días nos toca padecer a partir del patriarcado y la política de la muerte que se sigue reproduciendo, del racismo, ¿sí? Estructural. Entonces creo que para mí es necesario seguir empujando el acuerdo de paz. Muy importante. Pero nosotras mismas pedimos cuando se discutía como mujeres negras, como mujeres indígenas, un enfoque diferencial y étnico, ¿sí? En lo que se llamaba el capítulo de género del acuerdo de paz. Y nunca tuvimos las puertas abiertas ahí. Pero nosotras mismas, ¿sí? Después se creó la alta instancia para el seguimiento a la implementación del capítulo étnico. Y yo recuerdo que nos tocó irnos a parar como mujeres negras en ese espacio donde se estaba instalando la mesa para decir, aquí faltan mujeres, porque era un espacio que no tenía ni mujeres negras ni mujeres indígenas, pero se estaba diciendo que era un espacio con mucha diversidad de mujeres. Pero la diversidad se olvidó de las mujeres negras, se olvidó de las mujeres indígenas, ¿sí? Entonces yo creo que avanzar en la construcción de paz implica reconocer que entre nosotras como mujeres, a pesar de que todas vivimos la violencia por nuestra condición de mujeres, hay unas mujeres que tienen más privilegios que otras, ¿sí? Y que hay unas mujeres que no han tenido voz y que no han sido escuchadas, y que hoy se merecen dentro de esa construcción de país que nos soñamos y nos pensamos de manera colectiva ser parte, ¿sí? Yo creo que esto implica pensarnos en la democracia, pero todo el mundo habla de democracia, ¿sí? Por lo menos una democracia que se plantea desde la supremacía blanca que ha gobernado este país. Pero esa democracia nos resulta vacía, y nos resulta vacía porque al final del día cada mamá, cada mujer tiene que mirar cómo resuelve la vida por sí misma, porque la democracia que gobierna este país no le permite ser, ¿sí? Y no nos permite definirnos como mujeres lo que queremos ser. Una democracia que nos resulta vacía porque mientras estamos en la casa de familia lavando los calzones, ¿sí? Están matando los hijos de las mujeres. Eso es lo que pasa aquí en el oriente de Cali. Eso es lo que pasó con las mujeres, ¿sí? Que les masacraron hace unos meses sus hijos en Llano Verde. Mientras esas mujeres estaban trabajando en casa de familia, sus hijos estaban siendo asesinados. Y esa es parte de las violencias urbanas que no se ven como parte del conflicto armado, ¿sí? Pero que todos los días las mujeres tienen que soportar ese peso en muchos territorios, en muchos lugares, porque eso simplemente es un problema de delincuencia común, ¿sí? Y desafortunadamente las que más les toca soportar ese problema de delincuencia común son las mujeres negras, son las mujeres indígenas, son las mujeres campesinas, que en ciudades como Cali o como Bogotá o como cualquier ciudad de este país, sus hijos los asesinan, la policía los mata la delincuencia. Entonces, si no nos mata la policía en lo urbano, en lo rural, nos mata los grupos armados. Son esas mujeres que en las zonas rurales los grupos armados les reclutan sus hijos como una forma de evitar que sigan alzando la voz cuando son lideresas sociales. Entonces yo creo que son un sinnúmero de situaciones de violencia que nos asisten y que cuando hablamos de paz, pues no se refiere exclusivamente a hablar de la paz institucional, sino que yo creo que es la paz construida desde el territorio, la paz construida desde nosotras, la paz construida desde la sororidad que tenemos nosotras como mujeres, desde usando ese amor maternal, usando ese instinto del cuidado para repensarnos unas alternativas al desarrollo que no signifiquen que unas mujeres tienen que ser desplazadas forzosamente de su territorio porque hay que avanzar con el progreso, porque hay que avanzar con la política de
de extracción minera o con las políticas neoliberales que este modelo de desarrollo nos sigue imponiendo. Y eso necesariamente implica hablar de la participación política, ¿sí? Eso necesariamente implica hablar de cuál es nuestro papel, ¿sí? En ese gobierno, en esas gobernanzas, cuál ha sido el papel histórico que hemos jugado nosotras como mujeres. Siempre el papel que hemos usado, ¿sí? Muy bien que se nos permitió el voto hace 60 y algo de años, pero ¿para qué ha servido nuestro voto? ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias en términos de erradicar el patriarcado que hemos asumido? Yo creo que nuestro voto ha sido usado para seguir reproduciendo el patriarcado que nos mata, para seguir reproduciendo la política de la muerte que destruye la vida en este país, y entonces implica trabajar en eso de manera colectiva, desde la hermandad, desde la solidaridad, desde el feminismo, desde las tantas formas de feminismo que hay, ¿sí? Y construyendo desde la diferencia. Yo creo que la diferencia es una virtud para nosotras. Trabajar desde la diferencia entre mujeres, yo creo que nos va a permitir avances significativos y le vamos a dar una vuelta a esa política de la muerte y vamos a parir una política para la vida desde todas nosotras. Gracias. Muchas gracias, Francia, por tu intervención. Yo creo que Francia ha aportado y contribuido también desde una perspectiva que es importante valorar y discutir en este escenario, y es la perspectiva étnica y sobre todo la denuncia de un orden social que sigue siendo profundamente racista y que no tiene capacidad de reconocer realmente la diversidad étnica y territorial de nuestros pueblos. Otro elemento que me parece muy importante de la intervención de Marcia hace referencia a la política de la muerte, lo que algunos han venido incluso caracterizando este orden social como necropolítico, en tanto no genera condiciones para la reproducción de una vida digna de todas y todos en igualdad de condiciones, y finalmente la valoración y la insistencia que hace de poder avanzar en una conceptualización desde una perspectiva de la paz cotidiana. Creo que Francia también nos sitúa en algo que me parece muy importante dejar puesto antes de dar la ronda de preguntas sobre lo que ha implicado para las sociedades esta emergencia sanitaria, una emergencia sanitaria que ha pedido quédate en casa, pero un quédate en casa, como lo decía Francia, sin las condiciones de reproducción de la vida para las mujeres y hombres de los sectores populares, de los sectores más desfavorecidos de esta sociedad, que es el grueso de la población. Diferentes cifras y análisis han demostrado que tenemos alrededor de 9 millones de hogares en riesgo de pobreza, en riesgo de aguantar hambre. De ahí la exigibilidad de generar condiciones para una renta básica y una renta mínima, de ahí generar las condiciones de que realmente haya un gobierno que se comprometa con la sociedad y se deje esta gestión, digamos, conservadora y reaccionaria que nos ha acompañado. Bueno, hemos terminado esta primera ronda. Agradecerle mucho a Ángela, Dora, a Francia, a Magnolia por sus intervenciones. Creo que han dejado muchas inquietudes, muchas reflexiones. Me voy a permitir plantearles como 3 tipos de preguntas que han venido y comentarios que han venido rondando al interior de las redes sociales de las personas que nos están siguiendo. Hay una primera referida un poco a la opinión, digamos, que merece y la valoración sobre las pocas garantías de seguridad que hay hoy en los territorios y que cobran la vida de centenares de excombatientes y de miles de líderes y lideresas sociales. Hay una segunda referida a el análisis un poco de la falta de voluntad política, y no solo de falta de voluntad política, sino de una pretensión del gobierno nacional y de la fracción política que representa bajo el nombre del Centro Democrático por hacer trizas la paz. Hay una tercera referida a la valoración sobre la Comisión de la Verdad y la JEP, especialmente referida a violencia sexual, no solo de las FARC, sino del ejército y de paramilitares. Y finalmente ha llegado una preguntas referidas, perdón, es que como están en vivo están llegando más,
Yo se las voy diciendo así rápidamente, perdón, para que ustedes puedan articular y dar respuesta a la que consideren que en el poco tiempo que tienen pueden proponer más elementos. Hay una cuarta pregunta vinculada a la memoria desde las luchadoras y luchadores, cómo recuperarlas y transitarlas al sistema educativo que parece ajeno a una dura realidad. También nos hacen una pregunta sobre qué falta para potenciar procesos reales de transformación desde abajo, evitando tanta fragmentación de las luchas que nos hacen débiles frente a un sistema opresor y excluyente cada vez más fuerte. ¿Qué creen que se debe impulsar para exigir una mesa de negociación con el ELN? Otra referida a cómo transformar un sistema educativo que reproduce la exclusión, la desigualdad y no le apuesta al fortalecimiento de procesos organizativos de resistencia y de defensa de nuestros territorios. Y finalmente, cómo visibilizar las alternativas al desarrollo excluyente, empobrecedor que desde las mujeres y los territorios se vienen tejiendo. Vean ustedes, sé que son bastantes preguntas, pero les propongo, digamos, que hay como bloques referidos al tema de verdad y memoria, a uno más sobre pedagogía, a otro sobre articulación de luchas y otro finalmente un término de la lectura frente a la institucionalidad estatal. Poco como está planteada la metodología es que ahora cada una tenga 5 minutos para su intervención. No sé si les parece que iniciemos por la forma como iniciamos las presentaciones o alguien quiere animarse. No sé si Dora nos está acompañando en este momento. Todavía está, sí. Ah, bueno. Entonces, no sé, Dora, ¿alcanzaste a escuchar las preguntas? No, bueno, las voy a repetir. Son preguntas como de 4 bloques. Una hace referencia a como unas estrategias educativas y pedagógicas para poder, digamos, reconocer estas desigualdades, estas violencias. Hay otra referida al tema de la memoria, también la necesidad de reconocer responsabilidades en violencia sexual por parte de otros actores más allá de las FARC. Hay otro núcleo de preguntas vinculadas con la articulación de las luchas sociales y populares, y otro núcleo de preguntas referidas como a la política de paz del gobierno, o bueno, o no la política de paz, sino realmente la resistencia de un gobierno a comprometerse con el acuerdo y impulsar una mesa de negociaciones con el ELN. Entonces, si les parece, un poco como podemos mantener el mismo ronda de intervenciones con las que iniciamos, empezaría Dora 5 minutos, posteriormente Magnolia, luego Ángela y cerraríamos con Francia. Entonces, adelante, Dora. Yo creo que, digamos, en temas del conflicto armado, en temas del proceso de paz, es muy necesario hacerle mucho seguimiento al análisis del discurso, inclusive gubernamental, por los eufemismos que se presentan, que son gravísimos, porque miro también algo sobre el tema del asesinato a líderes sociales y cómo también desde el gobierno se ha tomado. Ellos tienen una capacidad muy importante en no nombrar las cosas tal y como pasan y plantear, por ejemplo, homicidios colectivos en vez de masacres. Creo que ahí nosotros, en términos de la verdad, necesitamos más. Y no es gratuito que se esté presentando o que se vaya a presentar un referendo en contra de la JEP. Eso no es gratuito. Y creo que ahí lo que debemos avanzar también mucho es en poder construir esos sujetos políticos que hagan ese tipo de intervenciones y que podamos aumentar el tema de la verdad en Colombia. Yo creo que a nosotros si algo nos han violado de varios derechos humanos, porque esto parece un estado de cosa inconstitucional, pero no chiquito, sino el estado colombiano, porque hay una violación masiva de derechos humanos, pero que es necesario que exista más componentes de la verdad y que podamos establecer unos procesos pedagógicos tanto desde todos los niveles. Yo creo que el proceso de paz es un proceso muy importante que infortunadamente es menos acogido en Colombia. A nivel internacional inclusive hay unas miradas más interesantes de lo que ha sido nuestro proceso, pero infortunadamente por la construcción cultural, por lo que hemos permitido en ese tema del discurso, de cómo se ha tratado
el proceso de paz, ahí necesitamos más elementos pedagógicos en todos lados, porque hay veces quienes hablamos, yo también soy profe, quienes hablamos del tema en las universidades pareciera ser que es una secta diferente a un tema académico que tenemos la obligación de plantearlo para generar también una memoria coherente con lo que ha pasado en el país. Yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Dora. Magnolia, adelante. Sí, yo pienso que lo primero es mantener y profundizar la movilización social y popular. El gran ejemplo, como se planteaba, de la minga social indígena y comunitaria, y también de la peregrinación por la paz, y seguir profundizando la movilización en defensa de la vida, del territorio, de la democracia y la paz. Y aquí cabe entonces la defensa e implementación del acuerdo de paz con enfoque de género, y también la necesidad de la mesa de diálogos con el ELN. Eso es lo primero. Lo otro es que con la movilización es que podemos parar esta política de muerte por una política de vida, como lo planteaba nuestra colega Francia Márquez. La política negacionista del gobierno toca también pararla con mucha creatividad. Pienso que desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista, desde el movimiento popular, podemos seguir profundizando estas iniciativas, trabajar mucho por articularnos, por la unidad, por unirnos, por tejer hacia el 2022, tejer hacia la transición de un gobierno democrático y popular, porque los gobiernos de derecha de ninguna manera siempre van a ponerle cortapisas. Vemos la disminución de los presupuestos para el acuerdo. Entonces, la alternativa es hacer una transición a un gobierno democrático. Y lo otro tiene que ver con la urgencia de defender las instituciones que creó el acuerdo, por supuesto, la JEP, por supuesto, todo el componente del punto 5, por lo que ello significa en términos de la verdad de la guerra. Es que la guerra no fue yo con yo, la guerra no fue un problema de un solo actor. En la guerra intervinieron actores armados, pero también el Estado, pero también políticos, pero también empresarios, terratenientes. Por eso el temor, el miedo a la JEP, y hay que fortalecer a la JEP. Por eso ustedes plantean, no es gratuito que hoy se esté hablando de un referendo en contra de la JEP, en contra de los instrumentos que creó el acuerdo, pero también, miren ustedes, han colocado el foco en la destrucción de la educación pública oficial, todo el sistema educativo, y ponen de frente el tema de PECODE, la estigmatización. Es muy grave. Miren ustedes que una campaña de estigmatización liderada por Erwin Hoyos y unos sectores de ultraderecha, y el segundo paso de la campaña es traducirla en un plebiscito. O sea, se crea un imaginario que estigmatiza, que condena a actores tan importantes en la construcción de este país como es la organización del magisterio, para impedir que podamos avanzar. Y en el sistema educativo yo pienso que es central avanzar hacia un currículo no sexista, un currículo que no excluya por condición de género, de raza, de etnia, de cualquier tipo de condición de los seres humanos. Una escuela que propicie el pensamiento crítico, emancipador, que transforme, que se comprometa. Y tenemos herramientas como la Cátedra de Paz, por ejemplo, pero además tenemos experiencias maravillosas de maestras y maestros en torno a la memoria. Miren ustedes lo grave que el director del Centro de Memoria Nacional esté queriendo cambiar la historia, esté queriendo negar qué es lo que hay detrás de esta guerra. Ahora entonces los héroes son los victimarios y las víctimas entonces pasan a otro plano. Por eso entonces pienso que es mucho lo que tenemos por hacer. Yo, a pesar de las condiciones, siempre soy optimista porque confío en esa gran capacidad de respuesta. Los pueblos de América Latina nos están dando un ejemplo extraordinario. Lo que ha pasado con las elecciones de Bolivia y lo de
el plebiscito que hubo en Chile, es un ejemplo extraordinario que veníamos desarrollando desde el 21 de noviembre con ese gran paro nacional, y ahora tenemos entonces el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, contra el militarismo y la violencia estatal. Entonces, pienso que el camino es amplio y que tejiendo y recogiendo estas sabidurías que nos ha dejado la movilización indígena y la peregrinación y el movimiento de mujeres, podemos avanzar hacia otro país posible, justo, donde incluya las mujeres. Muchas gracias, Magnolia. Adelante, Ángela María. Bueno, sí, cuando uno oye, digamos, todas las entra en contacto con tanta gente, con tantas organizaciones, con las voces de esta diversidad de mujeres y escucha a Francia, por supuesto, con tanto respeto. Yo recuerdo una frase de Edward Said, quizá, que si uno mira el mundo desde arriba, si uno mira Colombia desde arriba, parecería que se está desbaratando. Pero si nos vamos a las trincheras ciudadanas, en su multiplicidad, en su diversidad, ahí cotidianamente, en medio de tanto dolor y dificultad, se construye la vida, se resiste, se existe, se persiste. Y eso es fundamental. Y eso es muy propio de los feminismos en el mundo entero. Creo que a una manera de responder a esta cantidad de inquietudes, de tanto orden, del tema institucional, del tema de la seguridad, del tema de la verdad, del tema de proteger el acuerdo de paz, entendiendo que no es lo único, por supuesto, pero que fue un hito muy importante en Colombia, que hoy, con todas estas masacres, 72 masacres, 237 excombatientes asesinados, más de 500 líderes, 575, todos los días. La cifra es violentamente desactualizada. Por supuesto, ahí está. Nadie está diciendo que la paz llegó y que la paz está ahí. No, no, no. Pero hemos protegido la vida. De alguna manera hemos protegido la vida. Y pasó por entregar los fusiles de 13.400 hombres y mujeres. Ha pasado por ahí. La tarea es enorme, enorme, pero hay que hacerla. No hay que olvidar que hay una condición estructural, una clase política que se ha negado a entregar el poder, una clase política que ha hecho uso de la violencia también para mantener ese orden establecido, una clase política que tomó al pie de la letra el consenso de Washington y que hizo del neoliberalismo ese régimen untado de sangre, como nos lo recuerda Francia, que hizo del patriarcado esta máquina de jerarquización, de exclusión, reforzada por la guerra, y que ha permitido que las prácticas colonialistas estén ahí. Ahí hay un asunto estructural de base, pero con una capacidad de agencia, porque yo no creo que haya poderes absolutos. Parecería que sí, parecería que la política de la muerte no tiene fisuras, sí tiene fisuras. Cuando uno sale a Colombia, cuando uno oye y ve los trabajos de cientos de mujeres y de hombres, en esa Colombia profunda entiende que hay unos micropoderes y unos mesopoderes resistiendo frente a esta máquina de victimización y de muerte. Y por supuesto, esta clase política, los cacaos, como les decía Guillo Hoyos, el profe Hoyos, esa clase política se ha beneficiado de la muerte, del miedo, para mantenernos como menores de edad, pero no lo ha logrado, porque vuelvo y digo, no hay poderes absolutos. Y la tarea se está haciendo poco a poco, con todas las dificultades. Desde el Congreso levantamos la voz para decir basta ya a la barbarie policial, basta ya a la barbarie del ejército, pero sabemos que hay que cambiar un régimen político. Podemos denunciar, podemos hacer mociones de censura, podemos acompañar los peregrinajes, podemos estar caminando. Esa movilización, como dice Magnolia, hay que mantenerla viva, hay que mantenerla en las calles, hay que seguir conquistando las calles, pero no es suficiente. Aquí se necesita un cambio de fuerzas políticas que se alineen en esa política de la vida, que no es fácil, que va a exigir una transición, pero que es fundamental que estemos allí. Y una agenda que yo he dicho, con rostro de mujer, con poder femenino, para proteger la paz total, material, simbólica y real, en toda su diversidad y en todos sus territorios. Tener
una Colombia cuidadora que reconozca esa práctica del cuidado, de lo que hacemos las mujeres, las millones de mujeres, las que llaman amas de casa, población económicamente inactiva, pero que nada más ni nada menos protegen la vida, producen la vida en su práctica cotidiana. Una práctica de cuidado que debe ser redistribuida, reconocida y reducida para que las mujeres tengamos tiempo libre, para que las mujeres podamos con ese tiempo libre trabajarle a un proyecto de sociedad. Un Estado cuidador que desarrolle la Constitución del 91, la salud, la educación, la cultura, la tierra, como derechos universales. La tierra en Colombia tiene un fin social, como lo dice el Papa en su reciente encíclica, pero no ha sido así y la tarea hay que seguirla haciendo. Unas economías diversas, hay muchísimos aportes hoy de feministas. En Colombia existen las prácticas de las economías campesinas, cooperativas, solidarias, que hay que retomarlas y que hay que hacerlas de realidad. Es decir, una Colombia cuidadora con muchos feminismos presentes, con mucha agenda de mujer y construida colectivamente y desde abajo. Creo que es una manera de responder. Habrá especificidades para cada una de las preguntas, pero en términos estructurales, Colombia necesita una fuerza política progresista, diversa, cuidadora de la vida y que cumpla la Constitución del 91, porque se ha quedado como letra muerta. Ese Estado cuidador, el único rostro que tiene es el rostro represivo, el rostro fuerte, es el lado sensible del Estado. No ha estado presente en muchos de los territorios, como nos lo recuerda Francia, para tocar cotidianamente la vida de cada mujer, de cada niña, de cada joven en Colombia y de quienes habitamos esta Colombia. Y una propuesta de cuidado de la naturaleza, como nos lo dicen los hermanos indígenas en la Minga. Le pertenecemos a la tierra, le pertenecemos al planeta, no al contrario. Gracias, Ángela. Y Francia, finalmente, para cerrar. Bueno, yo creo que en la misma línea de lo que plantea Ángela María, creo que pues ese país estuviera peor si no hubiera gente haciendo cosas, ¿sí? Gente de carne y hueso asumiendo la necesidad de hacer transformaciones estructurales de esa política de la muerte, ¿sí? Y en eso yo creo que pues hemos hecho el ejercicio importante. Desafortunadamente la política de muerte se sigue imponiendo, ¿sí? Por decisiones políticas. Y la política de la muerte que hoy se representa en el gobierno del presidente Iván Duque, que prometieron hacer trizas ese acuerdo de paz, y ese hacer trizas, ese acuerdo se está traduciendo en las violencias que hoy se están expandiendo en todos los territorios, ¿sí? Incluso la violencia que llega a la ciudad y que hace que la misma fuerza pública termine asesinando a su propia gente en vez de cuidarla, ¿sí? Creo que este gobierno ha exacerbado una violencia general en el país, que por supuesto sigue cobrando la vida de muchas personas, que por supuesto sigue dañando a muchas familias, que por supuesto sigue generando heridas profundas, ¿sí? Creo que hay que hacer una política para la reconciliación nacional, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa apelar a la justicia antirracial, a la justicia antipatriarcal, a la justicia ecológica, ¿sí? Por cuidar nuestra casa grande, por cuidarnos a nosotros y a nosotras, por sanar las heridas profundas que esa política de la muerte y su conflicto armado que ha impuesto, pues ha generado en todos y en la mayoría de los colombianos y colombianas, y por supuesto esa política que hoy tiene a la gente en un país como Colombia, que tiene tanta diversidad, tanta riqueza, tiene a la gente muriendo de hambre, tiene a los niños guayú, a los niños negros,
a los niños campesinos desnutridos, con hambre, muriéndose en un país que tiene tanto, un país que prioriza producir palma aceitera, producir etanol, ¿sí?, a partir de la caña y la palma, en vez de producir comida para la gente. Creo que es parte de los desafíos históricos que tenemos, y sin duda las posibilidades de salvar este país y de pensarnos unas formas distintas implica construir una democracia feminista, ¿sí?, y un feminismo colorido, un feminismo que no parte también de poner a la élite, a las mujeres en categorías, no, en reconocernos desde la diferencia y construir desde esa diferencia. Yo creo que ahí podemos caminar. Y sin duda, por ahora, yo creo que es necesario seguir acompañando a las comunidades que siguen resistiendo en los territorios. Hoy hay gente hablando con claridad y apostándole a hacer acuerdos humanitarios, a hacer pactos humanitarios por la vida, por la paz en los territorios, desde las regiones. Y ahí hay un sinnúmero de personas que siguen, que cada vez que saben que cuando plantean pactos humanitarios y por la vida y la paz, saben que eso significa en un gobierno como el que tenemos, que es cómplice o permite que nos asesinen, sabemos que eso significa la muerte. Para quienes declaran y necesitan que se avancen acuerdos humanitarios que implica hablar con actores armados que están violentando los derechos en los territorios, la gente, los líderes sociales que hacen ese tipo de acciones saben que eso puede significar en un gobierno tirano como el que tenemos, la judicialización, el encarcelamiento o la desaparición como ha venido ocurriendo. Y sin embargo se atreven porque ven que no hay alternativas, porque saben que mientras se mete una caravana hacia el Micay defendiendo la vida y la paz, allá mismo en ese territorio hay unos actores armados masacrando a unas familias. Eso es doloroso y eso es triste. Mientras salen excombatientes, ¿sí?, en una caravana por la vida, por la paz, hasta Bogotá, en sus territorios, los que quedaron allá siguen siendo asesinados, ¿sí? Y eso yo creo que sí genera una situación de preocupación general, pero yo creo que el pueblo tiene que ser superior a sus dirigentes, y eso implica que nosotros tenemos que ser superiores como sociedad colombiana a este gobierno tirano que no nos permite vivir dignamente y que nos está condenando a vivir la miseria y a vivir nuevamente la barbarie de la guerra, cuando nosotros dijimos sí como pueblos, como comunidades, como territorios, sí a las posibilidades de la salida negociada a un conflicto armado que nos permitiera la paz. Creo que tenemos que seguir insistiendo como sociedad frente a todos estos grupos armados para que depongan las armas y busquemos salidas que permitan salvaguardar la vida. Creo que una expresión básica de un proceso de paz es salvaguardar la vida, y hoy ni siquiera la vida de los excombatientes que definieron poner las armas y hacer otro camino se les está garantizando, y eso nos deja mucho que decir de este camino. Sin embargo, pues como pueblo colombiano siempre hemos tenido la capacidad de levantarnos a las adversidades más profundas, y yo creo que esa es la invitación a seguir como hombres, como mujeres, como pueblos, levantándonos en contra de la tiranía y en contra de esa política de la muerte, que parece que no hubieran caminos, pero yo creo que hay caminos. Yo creo que hoy Estados Unidos nos está demostrando de cuando el pueblo decide tomar acciones de lo que es capaz. Y hoy yo creo que necesitamos un pueblo decidido tomando acciones en favor de la vida, y lo hizo Bolivia después de todo lo que le hicieron. El pueblo boliviano, después de sufrir tantas situaciones con estos tantos dirigentes tiranos, se ha levantado nuevamente y está diciendo vamos a hacer el cambio. Falta que nuestro país asuma ese desafío de hacer un cambio de esa política de muerte hacia una política para la vida, feminista, antirracista, anticlasista, que propenda por el cuidado de la vida en todas sus expresiones.
Muchas gracias. Muchas gracias a Francia, Magnolia y Ángela. Creo que quedan puestas en el debate elementos fundamentales no solo para la reflexión, sino para las luchas sociales, que quizá es lo que nos convoca y nos articula hoy en torno a este espacio. Creo que entre las múltiples enseñanzas que nos queda en este intercambio, me parece que hay 3 elementos sobre los cuales pudiéramos enfatizar. Una primera, y es la importancia de seguir trabajando como sociedad, como organizaciones sociales y movimientos populares en la exigibilidad de la implementación del acuerdo final de paz. Yo creo que hay una enseñanza muy valiosa, y es que pese a, como lo han dicho acá, se ha intentado hacer trizas el acuerdo, no ha sido posible porque hay una comprensión social cada vez mucho más elaborada de la importancia que tiene la paz, de la importancia que significa una negociación por la vía dialogada, y en ese orden creo que las amenazas que se tejen al acuerdo, las amenazas que se tejen hoy a la JEP son una expresión justamente de ese temor a la verdad y a la fuerza y a la vitalidad que se ha venido desatando en la sociedad colombiana sobre el derecho a la exigibilidad de la paz. Hay un segundo punto que me parece importante resaltar y que todas han enfatizado, y es esa fuerza, esa resistencia y esa resiliencia de los sectores sociales populares en Colombia, de las comunidades que trabajan para, en medio de la guerra, sobrevivir y generar unas condiciones de vida digna, y es a ellas, a estas comunidades, a estos pueblos, a estas organizaciones y a estos colectivos a quienes les debemos nuestro trabajo y nuestro reconocimiento. Y finalmente, como todas lo señalaban, creo yo, reconocer la importancia de la movilización social que se vive hoy en Colombia y en América Latina, una movilización que busca contener este carácter contraofensivo de la derecha latinoamericana, una contraofensiva que ha querido limitar los avances, aunque limitados, que se lograron en la experiencia de gobiernos progresistas a través de las luchas de los movimientos sociales y populares. Como lo han mencionado aquí todas ustedes, creo que la experiencia boliviana, la experiencia chilena, pero también los esfuerzos que hace el movimiento popular en Haití, un pueblo tan desgarrado, tan reprimido y sobre todo tan discriminado, que se hacen en Costa Rica, donde no se habían visto movilizaciones, que hacen los maestros y las maestras en Argentina. Bueno, que a lo largo y ancho de América Latina nos está mostrando que somos una región con mucha vitalidad de las luchas, con mucha vitalidad de las resistencias, y en donde algo que es fundamental, y es las colectivas y las mujeres feministas han cobrado un lugar protagónico en este proceso. Yo creo que es importante señalarlo, visibilizarlo, porque como lo decía Franci, esta lucha tiene que ser antirracista, antipatriarcal y anticapitalista. Vamos caminando un poco en ese horizonte que nos permita construir una vida digna. Les agradecemos nuevamente a todas su participación, sus contribuciones. Les tendemos un saludo al público que se conectó desde diferentes territorios de Colombia, de Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bogotá, Meta. Bueno, internacionalmente se destaca conexión en Argentina, en Portugal y en Bélgica. Solo me resta invitarlos a la siguiente cátedra, que va a tratar un tema también muy importante: migración, hambre, pandemia y paz. Van a acompañar Enrique Bazán, activista defensor de derechos humanos de los Estados Unidos, Manuel Delgado, docente de la Universidad de Barcelona, y Astrid Osorio, coordinadora del Programa de Protección Internacional y del Semillero en Movilidad Humana de la Universidad de Antioquia. Queda también en el Facebook de Cabilando una evaluación de la cátedra para las personas que acompañan. No siendo más, entonces me despido, agradezco su participación y bueno, nos estaremos viendo. Un abrazo, buen día. Gracias, Carolina. Chao. Gracias, Buen día, Francis. compañeras, y adelante. Vamos, Gracias, Carolina. vamos. Gracias, un A abrazo nuestra lucha ancestral a pacífica. todas. Gracias, Sí, compañeros. Y vamos para adelante. abrazos. Aquí lo El pueblo resistimos. no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Sí, Y Estados Unidos ya ganó Biden, parece. ganó Biden. Entonces,